Seguimos con la exposición sobre el templo en un rito Aquarius. Aquí nosotros consideramos, y eso basado en la enseñanza del maestro Esther Renal Ferrier, de que templo tiene que ver mucho con la palabra hebrea Bet. En hebreo también se llama Bet El, o la casa de Dios, o Bet Olam, que es la casa del mundo, o Bet Israel, la casa de Israel. Es decir, Bet es una palabra que nos interesa pues entender en sí su simbolismo específico de la letra Bet, que es casa. Es la segunda letra del alfabeto hebreo y tiene como una numeración conectada a la letra el número 2. Y cuando hablamos de Bet, que representa la casa del mundo, la casa de Dios, Betel, Bet Olam o Bet Israel, significa que esta casa, este lugar del mundo es sagrado, es un lugar en el que nos permite conectarnos con Dios. Esta segunda letra del alfabeto, que es básico e importante, que representa la casa, la cubierta, y en nuestro rito Aquarius, dentro del templo externo donde se opera especulativamente, es decir, se hace ceremonias, en el centro está el Ara, la cubierta es el Bet. Si juntamos la letra Bet con Ara, nos va a salir Vara. Y Vara significa creación. Varashit Vara Elohim, nos dice el maestro. Él creó el 6. Entonces realmente el Ara, le faltó el Bet está en la cubierta misma que tiene que estar a cubierto. Y este Bet, que representa la casa y que tiene en relación con el número 2, nos está indicando pues justamente la polaridad, nos indica los dos reinos, nos indica el arriba y el abajo, la derecha y la izquierda, nos está indicando también el este con el oeste y el norte con el sur. Son los ejes básicos de un cubo, el lado delantero, el posterior, la derecha, la izquierda, el arriba y el abajo, siempre la dualidad que está relacionado con la Bet. Entonces trabajar con el templo del rito Aquarius es trabajar con la letra Bet, su anagrama, incluso su cosmograma de Bet es el templo, es un cuadrado que representa las 4 direcciones básicas y que esto el maestro lo representa en su obra, el libro negro de la francmasonería en el Gran Arcano, con esa división en 8. Es importante entonces tomar en cuenta el sentido de Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, y que a decir verdad, como representa a la casa de Dios, Bet El, Bet Olam o Bet Israel, representa al templum, y el templum es una palabra que nos lleva a la contemplación. Yo diría que tiene 3 funciones básicas el templo para las acciones especulativas y operativas. Primero nos señala una cubierta que nos protege del exterior. Segundo, es el lugar donde habita el gran arquitecto del universo. Y tercero, nos lleva a tener una contemplación, una forma de reunirnos con las fuerzas cósmicas que es la misma creación de Dios o del gran arquitecto del universo. Es básico comprender de que cuando hablamos de templo, templum, en la letra Bet, esto nos lleva y nos relaciona con el espacio, dividido de una manera en 4, que nos relaciona pues con las zonas básicas, las orientaciones básicas del cielo, oriente, occidente, norte y sur. Pero también nos relaciona con el tiempo, a una determinada hora, por ejemplo en la mañana, en el ocaso, el mediodía, la medianoche. El tiempo y el templo están relacionados por una misma raíz etimológica. Hablar del templo, o templo, un lugar de oración, está hablar también del tiempo. Si hablamos del tiempo, hablamos del espacio.
Ahora bien, la simbología del espacio está dada por el cuadrado o el cubo, y la simbología del tiempo está dado por la escuadra o el compás. Entonces, hablar de la escuadra y del compás es hablar del tiempo y del espacio, y es hablar del templo, con una orientación espacial y también temporal. Por eso que el templo, al estar dividido en una orientación o una dualidad básica que es este-oeste, norte y sur, también tenemos que relacionar, también nos está hablando el templo a nivel temporal del día y la noche, de mediodía a medianoche, nos habla también del invierno y del verano, de la primavera, etcétera. Entonces el templo está hablando del cosmos, de las diferentes etapas, ritmos y bases. Esto es lo interesante de que el templo nos enseña astronomía, nos está enseñando astrología, pero justamente estos elementos también lo tenemos para la parte operativa en el ser humano. Por eso que el hombre vive la experiencia del contemplación, pero necesita un templo físico externo con un diseño específico representando al cosmos para poder hacer esa simbiosis y dar el gran salto, el trampolín hacia la eternidad. Y también hay que tomar en cuenta lo que en una obra nos decía pues Platón, justamente en el Timeo. Dice él que, recuerdo que decía, podemos ver cómo el templo de Dios se organiza tanto en el espacio como en el tiempo. Él mismo y otros maestros y otros filósofos nos hablan del tiempo y del espacio, y cómo el templo debe estar representado por el tiempo y el espacio. En la masonería, cuando trabajamos y cuando en los diferentes ritos nos hablan de la cadena masónica, justamente es el tiempo, la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y nosotros en el rito Aquarius trabajamos con los 12 signos, que es la cadena masónica representado astronómicamente. Y cuando nosotros entendemos que el templo de Dios, es decir, Bet El o Bet Olam, tiene que ver con el tiempo y el espacio, y si comprendemos que el gran arquitecto del universo representa la eternidad, que es algo imposible o difícil de poder adaptar la eternidad en un mundo material, en un mundo en la que la materia pues está prevaleciendo sobre el espíritu, porque dice el maestro que eternidad es igual a materia más espíritu. Pero para poder de alguna manera imitar esta eternidad y organizarla de tal manera en un templo, es que nosotros tenemos que representar esa eternidad expresada en un movimiento continuo, que es el mismo universo, las mismas estrellas, los mismos planetas, y que están organizadas bajo los principios herméticos, y de esta manera podemos este universo detenerlo, coagularlo en un instante, a través justamente de un diseño cósmico en la que represente el tiempo y el espacio. Porque los movimientos de los astros, de los planetas, ellos establecen el orden justamente en el sistema solar. El mismo zodiaco, con sus 12 signos y sus planetas, establecen un orden por el ciclo que está como base de su desarrollo. De esta manera se produce una armonía lógicamente, entre los signos opuestos y los planetas que los representan, provocan una armonía. Todo ello está basado en una unidad, la unidad que nos produce el orden perfecto. Y este orden va generando un estado diferente, un ritmo y una vibración
específica por la construcción coagulada del tiempo y del espacio representado en el universo en un templo, el templo de Dios, Bet El o Bet Olam. A esto llamamos nosotros la ciencia de Dios, la ciencia del gran arquitecto del universo. Puesto que si son los principios, como hemos estado hablando, en las que se basa, pues son los 7 principios herméticos. Hay una polaridad, que está representado pues en el norte, sur, este y oeste. Hay una correspondencia en lo que sucede en el templo físico con el universo. Hay una vibración que se establece en virtud de este ordenamiento. Hay un ritmo por la cual se pasa de primavera a invierno o de mediodía a medianoche. Hay también lo que llamamos el proceso, lo que causa y lo que produce un efecto, la ley de la causa y el efecto. Y también tenemos justamente en esto, que tiene que ver mucho, estos 7 principios que van a estar pues como base y sustento del funcionamiento de la estructura del templo externo para la parte especulativa y también de la estructura del templo interno para la parte operativa. Estos 7 principios son los que controlan al templo interno y al templo externo. Recordemos cuáles son: el principio de unidad, de generación, de ritmo, de vibración, de causa y efecto, de polaridad y de correspondencia. Muchas gracias.